Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5 de riesgos físicos. El grupo 5 está conformado por Juliana Ginés Madrid, Julián Morantes e Irene Arco Solano, de estudiantes de Administración, Seguridad y Salud en el Trabajo, Corporación Uniminuto de Dios, Bucaramanga. ¿Qué es riesgo físico? Se trata de una exposición a una velocidad y potencia mayores de la que el organismo puede soportar en el intercambio de energía entre el individuo y el ambiente, que implica toda situación de trabajo. Riesgos físicos en el entorno laboral. El, el trabajo implica un intercambio del hombre con el medio. Este pone de sí, además de su intelecto y su capacidad creativa, sus condiciones físicas que son fundamentales para que pueda realizar bien su tarea. Cuando en ese proceso se compromete la salud del trabajador, se está frente a riesgos físicos que serán necesarios reducir al máximo. Para ello existen distintas medidas que regulan los niveles de esfuerzo y exposición del cuerpo con los factores de riesgo que involucran la tarea. El riesgo físico que vamos a tratar hoy es el ruido. Entonces, definamos primero qué es sonido. ¿Qué es sonido? El sonido es producido por la vibración de cualquier cuerpo y se propaga en un medio, ya sea gaseoso, líquido y sólido, con movimiento ondulatorio a cierta velocidad. La nivel presión sonora se denomina decibeles. Hola, buenas tardes. Esto voy a definir qué es el ruido. Es un sonido o elemento necesario en la vida diaria de cada persona. Posiblemente se considera agradable o desagradable según sea la situación o experiencia que esté atravesando cada individuo. Por ejemplo, vamos a escuchar el ruido de un taladro mecánico que por el nivel de decibeles vamos a percibirlo como un ruido. Ese es el sonido de un taladro mecánico. O podría ser muy bien el sonido de una turbina de un avión. Pero como nos lo menciona esto, la definición de ruido, esto depende de la situación o la experiencia. Por lo menos podemos tener una canción que según nuestra experiencia va a ser una experiencia agradable. Entonces esto nos dice que un ruido es un sonido que depende del número de decibeles, va a ser molesto para nuestro oído. Por ejemplo, vamos a escuchar una canción donde no va a ser desagradable escucharla porque tiene unos decibeles aceptables para nuestro oído y lo percibimos como una canción. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver lo que son fuentes del ruido en el medio ambiente. En el medio ambiente encontramos diferentes ruidos como son los electrodomésticos, por lo menos una licuadora en la casa, automóviles que lo podemos encontrar en las vías principales, aviones, por eso no hay zonas residenciales cerca a los aeropuertos, porque ellos manejan un estándar o unas áreas donde no es posible habitar por el ruido de las turbinas de los aviones. También tenemos fuentes de ruido como son los motores, los pitos, gritos y las mascotas que en algunas ocasiones esto pues pueden ser un poco molestas. Para medir el ruido, esto tenemos este instrumento. Es un sonómetro, es un instrumento normalmente portátil diseñado para medir niveles sonoros de forma normalizada. Responden al sonido aproximadamente del mismo modo que el oído humano y proporciona medidas objetivas y reproducibles de los niveles de presión sonora. Entonces aquí tenemos este instrumento que nos da la medición, nos da un valor exacto del nivel sonoro que tiene el ruido que está midiendo. Entonces pasamos a ver los límites permisibles y por normatividad, según la resolución 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Esto aplica para todo trabajador, que nos dice los límites máximos.
Para personas que estén trabajando en exposición durante 8 horas, su límite máximo son de 85 decibeles. Para la exposición, para un trabajador que esté en exposición de 4 horas, máximo de 90 decibeles. Para una exposición durante 2 horas, máximo 95 decibeles. Para una exposición durante 1 hora, máximo 100 decibeles. Para una exposición durante media hora, 105. Para un cuarto de hora, 110. Y para una exposición durante un octavo de hora son 115 decibeles. Buenas tardes, mi nombre es Juliana. Hipoacusia. La hipoacusia, también conocido como sordera parcial, es la disminución de la sensibilidad auditiva. Esto afecta a uno y ambos oídos y se puede presentar en diferentes tipos y grados. Les voy a explicar un cuadro que los componentes es el grado de hipoacusia, el umbral de audición y el déficit auditivo. La audición normal está en un umbral de audición entre 0 y 25 decibeles. La hipoacusia leve, su umbral de audición es entre 25 y 40 decibeles y el déficit auditivo se presenta en la dificultad en la conversación en voz baja o a distancia. La hipoacusia moderada, el umbral de audición es de 40 a 55 decibeles y el déficit auditivo se presenta en la conversación posible de 1 a 1.5 metros. La hipoacusia marcada, el umbral de audición es de 55 a 70 decibeles y el déficit auditivo se presenta porque requiere conversación en voz alta. La hipoacusia severa, el umbral de audición es de 70 a 90 decibeles y el déficit auditivo se presenta cuando necesita voz alta y a 30 centímetros. Y la hipoacusia profunda, el umbral de audición es de más de 90 decibeles y el déficit auditivo se presenta cuando escucha sonidos muy fuertes, pero no puede utilizar los sonidos como medio de comunicación. ¿Cómo afecta el ruido el medio ambiente? El ruido perturba los patrones de alimentación y cría de algunos animales y se ha identificado como un factor que contribuye a la extinción de algunas especies. El ruido de los aviones y las ondas sónicas han estado implicadas como una causa de la disminución en la reproducción de una variedad de animales. Consecuencias del ruido. La exposición prolongada al ruido, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto de trabajo, puede causar problemas médicos como hipertensión y enfermedades cardíacas. El ruido puede afectar adversamente a la lectura, la atención, la resolución de problemas y la memoria. Contaminación acústica. La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, etc. Tipos de protectores auditivos. Protectores auditivos tipo fono o copa. Copas rígidas de plástico, revestimiento interior de las copas de esponja u otro material absorbente para bloquear el ruido. Disponen de un arnés ajustable que puede ser plástico, metálico o mixto. Protectores auditivos tipo tapón, hecho de material acrílico, vinílico o silicona, con o sin cuerda de unión, con estuche para guardar. Protectores auditivos tipo tapón desechable, material esponjoso, con o sin cuerda de unión, comprimidos o moldeados por el usuario. Plan de acción. Cambiar, rediseñar espacios de los electrodomésticos y o arreglar equipos ruidosos. El uso de los protectores auditivos es fundamental para prevenir el daño. Existen distintos tipos y su uso será evaluado según cada necesidad. Hablar con los vecinos y comunidad en general. Aislar el ruido o insonorizar techos y paredes mediante materiales absorbentes si así se requiere.
Ubicar los elementos u objetos que provocan el ruido a una distancia adecuada o en un lugar que absorba el ruido y no se expanda, para que no genere daños en la salud de las personas. Muchas gracias por su atención.